ya estamos aquí. Saludamos con mucho gusto al maestro Rubén de León Espinosa. Él se encuentra en Ensenada, Baja California. Como presentación, ya lo hicimos hace ratito, pero como presentación para la gente de radio, decirles que el maestro Rubén es profesor de educación básica, es decir, de primaria. Tiene licenciatura en educación. ¿Cuál es la especialidad que tienes, maestro? Pues ya a estas alturas ya no sé ni qué especialidad tengo. Soy profesor de educación primaria con una formación más específica en matemáticas, en la enseñanza de las matemáticas en la educación primaria. Muy bien, pues ahí está. Y pues ha participado en un montón de cursos, seminarios y talleres y de todo. Ha sido maestro de CETIS, en fin, tiene una amplia experiencia. Y pues el tema son los libros. Arturo, ¿por qué no comentas y presentas la primera pregunta? Sí, bueno, la verdad es que el interés de invitarlo, profesor, bienvenido, muchas gracias por Gracias, Arturo. la invitación. El interés nuestro es convertirnos en un vínculo para resolver algunas de las muchas dudas que surgieron a raíz de pues nosotros lo primero que criticamos fue la decisión del gobierno federal ahí están los libros, ¿no? Sin una preparación, ni siquiera a los maestros, ni menos a los padres de familia, y bueno, permitió este tipo de acción no muy protocolaria, permitió que se viniera una manada, pero sí durísima, en contra de los libros, pero sin conocer los libros. Entonces, todo el problema preelectoral que está ahorita en ebullición, pues provocó que todos los temas se trataran sin nada, sin argumentos. Entonces surgieron muchas dudas, quedaron muchas dudas. Exa lo dijo hace rato, ya conforme va avanzando esto, ya se han resuelto muchas, ya no es tanto, ya no creemos que los niños vayan a ser comunistas y ese tipo de cosas que se dijeron al principio. Entonces ya con la seriedad que representa este programa y usted obviamente, queremos pues darle a la gente respuesta a algunas de las dudas que podemos plantear. Profe, bienvenido de nuevo. Gracias, Arturo. Gracias, Exaltación, también. Bueno, antes de iniciar con la revisión de los libros que de alguna manera ya padres de familia, maestros, alumnos, ahorita ya los tienen en sus manos y han estado trabajando en ellos, la educación en nuestro país implica un poquito más que ver unos libros o ver qué es lo que traen. Tendríamos que entender como sociedad que nuestro país ha transcurrido o transitado por diferentes reformas educativas y esta pues es una de ellas, ¿no? Tendríamos que entender que en un principio nuestro México en los años 40, en los años 50, se planteó una necesidad fundamental y esta es planteada en tres elementos. Uno es la cobertura, que tendríamos que hablar de la alfabetización. Lo otro es la equidad y finalmente la calidad. Tres aspectos que no podemos dejar de revisar como docentes, como padres de familia, como autoridades. Recordemos que en los años 50 la población en nuestro México no sabía leer ni escribir. El 80% de la población no sabía leer ni escribir. De ahí que este plan educativo implicaba pues llevar la educación a todos los rincones de nuestro país. Y a Exaltación y a mí nos tocó en los años 80 participar en escuelas rurales, en escuelas unitarias, binarias, y con una serie de carencias muy fuertes. Pero bueno, estábamos ahí en esos pueblos que necesitaban al docente, ¿no? Esa fue la primera parte, dar cobertura. Posteriormente entra la equidad, que viene a la par con la cobertura, que es garantizar que la población mexicana tenga derecho a una educación tomando en cuenta al que más necesita, y el que más necesita, pues desde luego que son las escuelas rurales, las escuelas que tenían, o más bien que no tenían ni pizarrones. Esto era para reducir la desigualdad y acortar esa brecha, ¿no? entre el más oprimido. Bueno, y finalmente, y sin ser la última, pero sí una de las más importantes, tiene que ver con la calidad. En esta calidad del sistema educativo, pues habla de tres aspectos muy relevantes, ¿no? La pertinencia, la relevancia y la eficacia.
Y yo creo que ahorita los libros de texto tienen que estar respondiendo precisamente a la pertinencia, a la relevancia, a la eficacia en este transcurrir de llevar calidad a las aulas, llevar calidad a la educación. No olvidemos que en esto, bueno, en el año 59 los libros de texto inician, la primera repartición se hace en 1960, nada más para que tengamos un panorama de cómo se cubría y cómo llega a nuestro país el poder dotar de libros de texto a nuestros estudiantes. Y de ahí empezamos a transitar, ya con los libros de texto, ya cuando el gobierno dice, bueno, el sistema educativo empieza a dar cobertura a todo el pueblo, vienen estas reformas educativas, pero estas reformas educativas parece ser que funcionan cada 6 años, y esto ya lo sabemos. Cada 6 años, cada gobierno como que necesita identificarse como tal que estuvo en el gobierno. Y bueno, la parte más importante se da en la educación. Y ahí en educación empezamos a imprimirle nuestras propias concepciones, lo que queremos lograr, lo que queremos dejar. Pero en esto realmente poco han sido atendidos los maestros. Los maestros, ¿qué necesitan en las escuelas? Viene una formación en las escuelas normales en nuestro México que al parecer ya con esa formación los docentes son capaces de enseñar a leer y escribir, a enseñar a pensar. Y bueno, hasta nos están quitando, no un poquito, una parte muy importante del enseñar. En esas mismas reformas educativas empezaríamos con la del 1970, 1982. Es aquí donde aparecen los primeros planes de estudio, unos planes jerarquizados por unidades. No sé si recuerdes, Exaltación, cómo se daba en el plan y programa de estudio. Era un plan y programa gruesote que venía por unidades de trabajo. Esas unidades se desprendían en objetivos generales, objetivos particulares, objetivos específicos y actividades. Y decíamos unidad 1.12.3 y era un cohete porque, bueno, te llevaban de la mano o llevaban al maestro de la mano para que trabajara de una manera muy, muy certera, ¿no? En esto hubo una queja muy importante de los docentes en los años, a inicios de los 90 o a finales de los 80, y decía el maestro, oye, no me estás permitiendo como docente intervenir y decidir cuáles son las necesidades propias de mis estudiantes o de mi escuela o de mi comunidad. Entonces, viene una reforma que esta atiende a la reforma de 1993. Hay una reforma en planes y programas de estudio. Y aquí viene una parte importante porque la organización desaparece por unidades y empezamos a trabajar por bloques. Por ejemplo, aquí tengo el avance programático de segundo grado, los libros de texto y cómo se presentaban los propósitos. Acércalo un poco más, maestro, por favor. Te tocó a ti trabajar la Exaltación. Sí. De hecho, aquí tengo uno, ¿eh? De esos, aquí tengo, ahorita lo presento. A ver. Exactamente, ese es el libro que utilizabas en quinto grado, en sexto grado, que eran tus grados favoritos. Este es de tercero, pero eran este tipo de libros. Si te vas a la portada o al inicio, vas a encontrar la edición. Y la primera edición es 1993. Sí. ¿Sí? Son 60,000 libros que se hicieron de estos. De ese libro. Ese libro responde a una necesidad de jerarquización de contenidos. Cierto, perdón, maestro, es mes de noviembre de 1993, exacto. Exacto. En esa parte hubo una revolución. ¿Te lo sabes de memoria, profe? Hubo una revolución en 1993 porque los directores fueron llamados a una capacitación, cosa que en los años 80 no se daba. Se mandaban los libros de texto si había una explicación así muy general de qué era lo que se pretendía lograr. Pero ya en estos planes del 93 implicaba hacer una revisión de un avance programático, de una correlación de contenidos que se daban en los libros de texto. Y aparecían unas fichas. Esas fichas te decían, voy a mostrarlo de manera interna, así muy, muy rápidamente, porque te da el contenido, te indica la ficha que se va a trabajar, qué ficha es,
qué página del libro del alumno, o sea, te llevaba de una manera de la mano para que no te perdieras. Y aquí tendríamos que ir haciendo una revisión muy importante. El maestro no puede perderse en los libros de texto, o sea, no puede perderse en un imaginario, en un plan y programa de estudio que ahorita no tiene en sus manos, que le han enviado copias, que se las han quitado para hacer correcciones, cuando el maestro tiene que ser el primero en saber cómo va a funcionar todo esto, ¿no? Bueno, en esa reforma del 93, que fue cuando ya me tocó a mí iniciar como capacitador, cuando nos hablaron ya a maestros de grupo para capacitarnos. Y recuerdo que los directores dijeron, no, es que yo no, mi función no es capacitar, mi función no es abrir debate, eso ya corresponde a mesas técnicas, las mesas técnicas de las inspecciones escolares. Y ahí viene un cambio importante porque dijeron, maestro, te tienes que preparar en la mesa técnica y tú eres el responsable de impartir los cursos a los maestros para diseñar estrategias de cómo trabajar los libros de texto. Bueno, esa reforma educativa que viene transformada hasta el año 2003-2004, aquí hablemos del gobierno de Vicente Fox, se abre un periodo muy importante para la educación porque inicia un programa nuevo de tecnología educativa. Ese ya no te tocó a ti, había salido un poco del proceso educativo de la escuela, pero es cuando empieza un programa llamado Enciclomedia. Aquí Enciclomedia son libros digitalizados y viene una interacción virtual con un pizarrón electrónico donde se invirtió una gran cantidad en equipo, en capacitación de docentes, y en el año 2012 desaparecen por falta de presupuesto. Y es un programa muy criticado en el gobierno de Fox, precisamente por el despilfarro, así se le llamó, un despilfarro de dinero que afectó a la economía de nuestro país para dotar de esa tecnología a las escuelas. Y bueno, los maestros empezamos en un proceso de capacitación muy importante. Aparecieron los centros de maestros, bueno, los centros de maestros ya estaban. En esos centros de maestros éramos llamados a capacitarnos y el maestro que se capacitaba tenía cierta puntuación que ibas avanzando en carrera magisterial. Era un incentivo que te daban económico, era elevar tu salario, vaya. Y en esto te comprometías tú a que tenías que ser así muy inteligente en el manejo de los contenidos, y aparecen, por ejemplo, en los centros de enseñanza o centros de maestros, capacitaciones como esta que tengo en mis manos, que era el libro del maestro de matemáticas, donde se planteaban estrategias metodológicas, un diseño curricular y cómo iniciar a trabajar con nuestros estudiantes. Eso es en el año 2003-2004. Y luego viene un cambio. Alguien dijo, no, eso ya no debe de funcionar, vamos a trabajar con otro tipo de sistemas. Y en el 2011 aparece la RIEP, la Reforma Integral de Educación Básica. En esta reforma sobresalen actividades de aprendizaje, por ejemplo, en matemáticas, con retos y desafíos intelectuales para los estudiantes. Ahí puedo decir, bueno, ahí es mi participación a nivel nacional en la elaboración del libro de texto de matemáticas. A mí me tocó, por ejemplo, participar en el libro de matemáticas de 5º grado. Y en esto teníamos que destacar 4 aspectos fundamentales. Primero, ¿cuál es la intención didáctica? Cosa que en los actuales planes y programas de estudio se dificulta encontrar una intención didáctica para que el maestro conscientemente pueda trabajar los contenidos que sabemos que son importantes. En esta intención didáctica se da una consigna, se dice qué debe de hacer el estudiante en base a esa actividad. Debe de considerarse se le llama consideraciones previas. ¿Qué sabe el alumno? ¿Qué trae el alumno en su bagaje cultural, en sus conocimientos, en su aprendizaje? Y luego observaciones posteriores, ya después de trabajado esto. Cabe destacar que en estas reformas educativas siempre se consideró, antes de su implementación general, se hicieron fases piloto que fueron enriquecidas con adaptaciones, sugerencias de los maestros, de las escuelas participantes. O sea, no era decir, entramos en una reforma educativa, damos una capacitación masiva y órale, entrarle a trabajar, ¿no? O sea, todo un año funcionaba una escuela piloto, no una, o sea, cientos de escuelas piloto en nuestro país,
De ahí se arrancaba con observaciones, con comentarios de los maestros, con adecuaciones curriculares, adaptaciones de los libros de texto, y hasta después de esas correcciones venía la elaboración de los libros de texto, ¿sí? De ahí nos vamos, bueno, de esa reforma que hablo del año 2003, tendríamos que brincarnos, perdón, estaba hablando de la reforma de 2011, ¿sí? Esa reforma del 2011 da como empuje a seguir mejorando en las siguientes reformas. Pero bueno, esta última reforma que tenemos, esta del 2023, tiene ciertas características, ya lo comentábamos hace poco. Hay libros de texto, ¿no? Hay libros de apoyo para el alumno. Esos libros de texto del alumno, uno se llama Nuestros Saberes. Bueno, viene uno que se llama Proyecto de Aula, que ya lo tienes tú. Tú tienes el libro de cuarto grado, por ejemplo, y el de segundo, creo que fue el que te facilité. Ok, exactamente. Viene el proyecto de aula, ese. Viene el proyectos escolares y proyectos comunitarios. A mí me preocupa esta parte en estos libros, exactamente. Son 3 libros que el maestro va a trabajar junto con sus estudiantes, con la característica que el libro de aula o proyectos de aula se realizan, como su nombre lo dice, en el aula con la participación de los estudiantes. Los proyectos escolares tienen una visión de atacar o atender las necesidades propias de la escuela. Y viene un libro, los proyectos comunitarios, que nos hablan de las necesidades de una comunidad. Pero en esta parte tendríamos que ir revisando, bueno, qué es lo que importa, ¿no? Ya después de analizarlos, en los libros de apoyo para el alumno vienen Nuestros Saberes, Múltiples Lenguajes, y viene una cartografía de México y el mundo que se da solamente en cuarto, quinto y sexto. O sea, en realidad el alumno va a tener, de primero a tercero va a tener 5 libros, de cuarto a sexto va a tener 6 libros porque se introduce la cartografía de México y el mundo, ¿no? Bueno, hay un libro que se llama Un libro sin recetas. Este es el libro de apoyo para los maestros donde se identifican 4 campos formativos. Esos 4 campos formativos es la parte que a mí me preocupa porque al lenguaje le están dando un peso. Bueno, aquí prácticamente desaparecen las materias como las conocemos. Ya no puede decir... Las materias tradicionales, pues. Las materias tradicionales, español, matemáticas, historia, geografía, educación cívica, etcétera, etcétera. Ya eso no se habla, ¿no? Ahora estamos hablando de 4 ejes formativos, perdón, 4 campos formativos, que es 1, lenguajes, 2, saberes y pensamiento científico. Aquí, en el número 2, lenguajes y pensamiento científico, entran las matemáticas, entra las ciencias naturales o la biología, etcétera, etcétera, ¿no? De lo humano y lo comunitario hablamos de problemas sociales y ética, naturaleza y sociedad hablamos de problemas de nuestro entorno que tiene que ver con la sana convivencia, ¿no? Pero se habla de 7 ejes articuladores que la verdad, para mí, que puedo decir, tengo experiencia en trabajo que se ha realizado en el diseño curricular. Me ha costado trabajo porque estos 7 ejes articuladores nos hablan de una inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, artes y experiencia estética. ¿Estamos conectados, Exaltación? Sí, adelante. Okay. Sí, lo que pasa es que ya perdí imagen. Bueno, estos 7 ejes articuladores de alguna manera van a relacionarse con los 4 campos formativos. Pero, bueno, mira, yo he estado pues trabajando un poquito de cerca con los directores y con maestros y tratando de hacer entrevistas con ellos para tener un panorama real de lo que sucede en la escuela. Hay directores viejos. Y al referirme a viejos, hablo de directores con experiencia, estamos hablando de directores que ya tienen 15, 20 años como directores, y les pregunto, bueno, ¿cuáles son los problemas que ya se han presentado en la capacitación de los docentes? Y los maestros viejos me dicen, mira, yo no me preocupo por los maestros viejos de mi escuela, porque ellos de alguna manera tienen muy claro cuáles son los contenidos que se tienen que ir abordando de principio, en el proceso y para finalizar.
cuáles son los conocimientos que mis estudiantes o que sus estudiantes tienen bien determinados. Entonces, en esos, con ellos hay claridad. Y dice, lo que me preocupa son los maestros jóvenes que no han desarrollado una experiencia en base a las situaciones problematizadoras que se han presentado con los estudiantes, y ellos se van a basar en un 100% o a lo mejor en un 90% en los libros de texto que se están proponiendo. Y esos libros no tienen una orientación, tienen la orientación didáctica porque es basada en proyectos. Es un trabajo que te dice, los alumnos tienen que reunirse y tienen que trabajar en comunidades, porque hasta eso han cambiado palabras, por ejemplo, trabajo en equipo, trabajo con tus pares, trabajo en binarias, trabajo individual, eso desaparece, ese tipo de lenguajes, y ahora se introduce otras palabras como la emancipación, la nueva escuela mexicana, trabajo en comunidades, trabajo en asamblea. Entonces, no sé si estas palabras correspondan a un lenguaje muy comunista, muy socialista, o la verdad, no sé, bueno, pero son palabras que de alguna manera el maestro tiene que interpretar y el alumno tiene que realizar, ¿no? Pero en esto me habla mucho de una interculturalidad crítica. Tanto el proyecto de aula, el escolar y el comunitario lleva a los estudiantes a que desarrollen una capacidad crítica en base a las necesidades de su entorno. En esto hablamos de una convivencia social, una ética de diálogo, una construcción de proyectos sociales, una democracia intercultural y bueno, la participación de los estudiantes, ¿no? Pero en esos 3 libros, realmente a mí no me está diciendo con qué debo de empezar. O sea, la visión general o la visión que se tiene en la metodología, en el trabajo con estos libros, es que el maestro determine partiendo de la problemática que se presenta en su grupo. Por ahí tiene que empezar. Espérate. A ver, antes, y el decir antes, estoy hablando de reformas anteriores, ¿no? Antes decíamos, a ver, recibo a los alumnos de primer grado. ¿Qué saben? ¿Cuáles son sus saberes? ¿Cuáles son las capacidades que han desarrollado en preescolar? Y quiero decirte que preescolar ha desarrollado un trabajo muy minucioso, no de ahorita, de muchos años, con proyectos, o su metodología es en base a proyectos. Este libro que tengo aquí es de preescolar. Esto me lo facilitó una maestra de preescolar y dice, ustedes están perdiendo con el trabajo de proyectos. Nosotros tenemos años trabajando con proyectos porque ellos no inician enseñando las vocales, o no inician conociendo el alfabeto, o no inician aprendiéndose las tablas. Ellos inician a socializar con sus estudiantes, revisar cuáles son los problemas que como comunidad presentan y tratar de atenderlos, ¿no? El diálogo, el compartir, etcétera, etcétera. Bueno, en esto sí tendríamos que revisar que ellos llevan ventaja en el trabajo por proyectos. Nosotros apenas iniciaríamos a trabajar en este tipo de proyectos, porque la reforma anterior se basaba en problematización dentro de las actividades, ¿no? Y claro, aparecía claramente el español, las matemáticas. Bueno, en esto la preocupación ahora sí viene para mí como profesor que he atendido un poquito más las matemáticas, revisando el libro de texto. Por ejemplo, si en el libro que te acabo de mostrar y revisando lo que era la reforma del 2011, aparecían, bueno, hay un libro específico con 307 páginas. Imagínate, 307 páginas solamente de matemáticas, con 97 actividades o 97 temas específicos de matemáticas para quinto año. Y en esta revisión que hago de matemáticas en quinto año, me encuentro pobremente con 17 temas vistas en no más de 30 páginas. Wow. Maestro, la verdad es sumamente interesante todo lo que nos estás diciendo. Me gustó mucho este recuento histórico, ¿no? Desde 1959, cómo vino la llegada de los libros de texto gratuito y desde luego todas las reformas que ha habido a lo largo de todos estos años, ya 65 años prácticamente con libros de texto gratuitos en México. Creo que es un logro muy, muy importante. Así es. El tiempo se nos agota en radio
pero nos gustaría, y ya lo habíamos comentado Arturo y yo, un miércoles no va a ser suficiente. Nos gustaría mucho que podamos comprometerte, profesor Rubén de León Espinosa, para que estuviéramos unos 2 o 3 miércoles más, yo creo, porque todavía ni entramos en el tema de los libros de texto. Pero este antecedente histórico creo que es fundamental para encuadrar, darle un entorno a la discusión. ¿No es así, Arturo? Sí, definitivamente. De hecho, me empezaron los déjà vus, así de cuando yo estudié matemáticas, ¿no? Los maestros en ese tiempo tenían que ser buenos para todo, porque empezaban de la primera hora en matemáticas, la segunda en español, la tercera en geografía, y vámonos, era un solo maestro, pues, ¿no? Para todos estos grandes temas. Pero sí, creo que es importantísimo que nosotros como comunicadores y nuestro auditorio como padres de familia, como tutores de todos los muchachos que están ahorita en la escuela, sepamos todo esto, ¿eh? Definitivamente, profe. Usted dice si le tenemos que pagar un sueldo o algo, porque pues lo vamos a tener aquí ya encajonado, pero pues nos ponemos de acuerdo, no hay problema. Sí, desde luego, por eso no hay problema. ¿Cómo la ves, profesor? No, a mí me encanta y me apasiona esto, pero no en un apasionamiento que nos pierda del tema, sino centrarnos precisamente en cuáles son las posibles soluciones que podemos darle a los libros de texto. Vamos, excelente. La verdad, creo que ha sido muy enriquecedor para todos tu participación y pues quedaríamos pendientes entonces para el próximo miércoles y ya entrar al detalle. Nos interesa mucho el tema de las matemáticas y también el tema de la sexualidad y también el tema de la filosofía dogmática. O sea, creo que esos son los 3 ejes sobre los cuales tenemos que investigar primero y finalizar con un comentario tuyo, pero eso será dentro de 2 o 3 miércoles, depende del desarrollo, de qué participación deben de jugar los padres de familia, ¿no? Ya Arturo nos leía una nota como antecedente y le voy a robar medio minuto a la pituquita, un antecedente de que es tanta la presión que tiene la autoridad que ayer el secretario de Educación en Baja California dijo, pues que los padres decidan, ¿no? O sea, que los padres decidan si los leen o no los leen los niños. O sea, imagínate nada más que eso diga la autoridad, pues como dijo el Buki, ¿a dónde vamos a ir a parar? Muchas gracias, maestro. Entonces quedamos pendientes. Estamos a la orden de exaltación. Muy bien, gracias. Muy bien. Hasta luego, Arturo.